Entonces, antes de iniciar, em, me gustaría darle la palabra al director de UD, Pedro Gómez. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Mariana. Buenos días, Mariana. Buenos días, profesora Alicia. Y buenos días o tardes a los colegas iberoamericanos que nos acompañan hoy. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí en estas sesiones. También es un gusto tener a la profesora Alicia desde Chile que nos acompaña. Le agradecemos mucho su participación en un tema muy interesante y que con toda seguridad vamos a aprender mucho entre todos. Muchas gracias, Mariana. Adelante. Gracias, Pedro. Entonces, como mencionábamos, en esta ocasión la profesora Alicia Zamorano de la Universidad de Chile presentará la experiencia titulada Educación Matemática y Educación Democrática, puntos de encuentro para la formación de ciudadanos. Alicia Zamorano es profesora de matemáticas en la Pontificia Universidad Católica en Chile y doctora en didáctica de las matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Chile, donde imparte clases de la carrera de Pedagogía en Educación Primaria y Secundaria. Además, es investigadora responsable del proyecto Educación Matemática y Educación Democrática, Ideas de Docentes y Prácticas de Enseñanza. A continuación, doy paso a nuestra ponente, Alicia Zamorano. Profesora, es un gusto para nosotros tenerla aquí el día de hoy. El público es todo suyo. Días a todos, a todos. Primero agradecer a la Universidad de los Andes por esta posibilidad de compartir con ustedes una parte del trabajo que he estado desarrollando en los últimos años y tal como mencionaban, parte ya de un proyecto nacional de investigación que comienza este año y que viene a coronar un poco la trayectoria en torno a la educación matemática, la ciudadanía y la educación democrática. Así que muchas gracias a todas y a todos por estar conectados y conectadas y quedaré atenta a los comentarios que puedan ir realizando a través del chat. Entonces, para comenzar, em, un poco de contexto, tal como decía Pedro, soy profesora en Chile, en particular en la Universidad de Chile, y me dedico a la formación de futuros profesores y profesoras en el área de matemática, tanto de educación primaria como de educación secundaria. Y Chile es un contexto muy particular. Yo empecé a preguntarme ya durante los últimos años, eh, ¿qué se relaciona las matemáticas con la democracia y en particular qué es lo que pasa en Chile con estos temas? ¿Ya? Aquí les muestro unas imágenes que puse en el buscador, puse en Google matemáticas, democracia, y empecé a encontrar muchas referencias en torno a las matemáticas y la democracia, como que uno se pregunta, ¿se relacionan? Y pareciera que sí. Luego de esto hay artículos de prensa, hay investigaciones, hay necesidades que parece que surgen de que también en la clase de matemáticas podamos enseñar temas relacionados con la democracia. Seguramente además eh, ustedes conocen lo que pasó hace unos años en Santiago, ¿ya? Y si no, quiero contarles un poco la cronología. El 14 de octubre del 2019, en Chile comenzaron las evasiones masivas a el pago del pasaje del metro, ¿ya? Que es el tren subterráneo de la capital. Y este movimiento de evasión del pago estuvo encabezado por estudiantes de secundaria, ¿ya? Que empezaron a un poco a molestarse porque pasaba que jóvenes que supuestamente debiesen estar en la escuela, ¿ya? Aprendiendo matemáticas, lenguaje, historia, ciencias naturales, estaban fuera de la escuela y además estaban movilizando a otras personas para evadir, ¿ya? Eh, y empezaron a buscar ciertas estrategias para evitar estas evasiones, ¿ya?
Entonces, como siempre, aparecen las acciones legales para tratar de frenar estas acciones. Esto fue el 14 de octubre, esto fue un lunes, ¿ya? El 16 de octubre ya empiezan a aparecer otras informaciones y dice, las advertencias no sirvieron, ¿ya? Por mucho que empezamos a amenazar de alguna forma a los estudiantes, el metro vivió otra jornada de evasiones. Y hay una imagen muy potente de cómo las personas además estaban tratando de avanzar hacia los vagones sin pagar. Ya hay una puerta en el suelo, ya, y esto no fue en una estación aislada, sino que fue en varias estaciones. Nosotros en Santiago tenemos una larga, muy extensa red de metro y en muchas estaciones empezaron a vivirse unas jornadas que empezaron a tornarse violentas. ¿Ya? Em, Estuvo la policía, hubo detenidos, y empezaron los discursos políticos. Por ejemplo, la ministra de Deportes dijo en ese momento, si hay un servicio en Santiago que contribuye a la integración y la equidad territorial es Metro. Además empiezan a colocarse ciertos términos que de alguna forma tratan de aunar esta idea de comunidad, ¿ya? De integración y la equidad, pero eso eh, siguió avanzando y esta fue la portada y- del 18 de octubre, que fue el día culmine eh, del estallido. Y en ese día, la portada de los diarios decía que había multas, ya, de hasta 480.000 pesos, que eso es aproximadamente en pesos del día, en valor del día de hoy, casi 500 dólares, ¿ya? Imagínense, multas de ese valor para frenar esta avalancha de evasiones. Y ahí vemos que hay personas de todas las edades, jóvenes, adultos, ¿ya? Que están frenando, que quieren evadir el pasaje del metro, ¿ya? Y empiezan los políticos a tratar de buscar proyectos de ley para que frenar estas manifestaciones. ¿Qué pasó el 18 de octubre al final del día? ¿Ya? Eh, es lo que hoy día se denomina el estallido social, ¿ya? Y el día sábado, ¿ya? Nos encontramos con imágenes de este estilo en los diarios, en los periódicos, las redes sociales, ¿ya? Estaciones de metro quemadas completamente, ¿ya? Personas de todas las edades publicando en redes sociales este tipo de imágenes muy violentas, ¿ya? Em, y además el presidente de ese entonces, Sebastián Piñera, decreta un estado de emergencia en Santiago, ¿ya? Porque la violencia ya se desbordó. Esto sigue pasando todos estos días, ya esto fue el sábado, el domingo sigue, no solo quemándose el metro, hubo otros lugares que empezaron a quemarse, ¿ya? Y el día lunes ya quisimos, ya como país, como sociedad, tratar de explicar, ¿ya? Las razones detrás de esta furia y ya se le llamó en ese momento el estallido social, ¿ya? En particular, ¿qué pasaba con los jóvenes, los estudiantes? Aquí hay personas que eran voceras, ¿ya? Y que eran estudiantes de 14, 15 años, ¿ya? Que empezaron a manifestarse, ¿ya? Y además el presidente, a mi modo de ver, tuvo una desafortunada frase que él dijo en cadena nacional, estamos en guerra, ¿ya? Y eso también avivó algunas acciones muy extremas, ¿ya? O sea, salieron los militares a la calle, ya ahí hay una foto súper decidora donde se ve a los militares con armas, con sus trajes, y las personas de a pie levantando las manos
sin más armas que su propio cuerpo frente a esta situación. Eh, Empezaron a movilizarse diferentes tipos de organismos, ya está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya, que efectivamente también critican esta frase del presidente, y luego de esto tenemos posterior a estos días la marcha masiva, que termina con la idea de hacer una reforma a la Constitución, ¿ya? O sea, comenzamos con el subir el pasaje del metro a el cambio en la Constitución, y también reconocerán, en Chile hemos tenido dos procesos fallidos de cambio constitucional, eh, y hoy día pareciera que esto es muy lejano, ¿ya? Pero siempre está la sombra de esta época que fue efectivamente muy violenta, ¿ya? Ahora, em, uno de los lemas, ¿ya? Que fundamentaban para las personas que estaban evadiendo el metro es que no solo eran 30 pesos el, el problema, que fue subir el pasaje en ese momento, sino que eran 30 años, ¿ya? O sea, 30 años ya de desigualdades, ¿ya? De problemáticas en torno a los derechos, ¿ya? De las personas, y empezaron empezamos a cuestionarnos, ¿ya? Todos y todas, no solo el derecho al transporte, ¿ya? Sino el derecho a la salud, el derecho a la educación. Chile ha sido un muy buen laboratorio para todos estos procesos neoliberales, muy conservadores también, eh, y empezamos a ver que no era solo esto, ¿ya? Entonces, por eso la frase no son 30 pesos, son 30 años que ya veníamos como sociedad soportando muchas desigualdades y que en este momento como que estallaron, fue como la gota que rebasó el vaso. Ahora uno se pregunta esto qué tiene que ver con matemáticas, ¿ya? Ahora, esto surge el día 4 de octubre del año 2019, eh, y que se hizo un ajuste al pasaje del metro y de los buses en este caso, ¿ya? Y que se hizo justo un viernes por la tarde, ¿ya? Como que quería pasar desapercibido, pero esto empezó a reconocerse como una problemática, ¿ya? ¿Por qué se aumentó este pasaje? ¿Ya? Nosotros tenemos una regulación eh, que, que dice que hay un organismo que calcula el valor del pasaje, y que el valor del pasaje varía según el precio del diésel, el IPC, el incremento en la mano de obra, entre otras, ¿ya? Y se les empezó a consultar a expertos, ¿ya? Cómo efectivamente se calculaba ese valor, ¿ya? Y un, un importante director ingeniero, que es director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Evo Portales y que también había sido director de Metro, explica con esta frase que existe un polinomio de factores que influyen en la determinación de las tarifas del servicio, ¿ya? Y empieza a dar una argumentación matemática, ¿ya? ¿Por qué? Porque el precio del diésel incide un 22%, está la mano de obra que tiene otro por ciento, el IPC otro por ciento, el dólar, ¿ya? Y así sucesivamente. Eh, Pareciera, si uno lo lee muy directamente, que fue porque la matemática influyó. O sea, la matemática hizo que subiera el valor del metro, como subió el valor del pasaje del metro, tuvimos estallido social, tuvimos evasiones para llegar al estallido social y, consecuentemente, un cambio constitucional. Y empecé
empezamos varias personas a preguntarnos cuál era este polinomio. Pareciera que estaba y no estaba, ¿ya? Y aquí está una parte, si después a alguien le interesa, ahí hay un link para entrar directamente a la ley, ¿ya? Donde está el polinomio del cálculo para la tarifa mensual del pasaje de el transporte público en Santiago, ¿ya? Efectivamente hay un polinomio, ¿ya? Efectivamente hay matemática aquí detrás. Y cuando uno empieza a analizar esta situación, uno dice, parece que la matemática siempre se enseña de forma muy neutra, ¿ya? Se enseña siempre de forma objetiva, pero esta vez esto tuvo unas consecuencias muy graves en términos sociales, ¿ya? En términos de violencia, en términos de derechos. Hubo muchas personas mutiladas que perdieron ojos, ¿ya? Hay un caso emblemático de un estudiante universitario que perdió la vista completamente. Una diputada de la República hoy día también que perdió la vista a partir de estos actos de violencia y que parecieran que se debieron a un cálculo matemático, ¿ya? Y aquí es cuando uno puede tomarse de las palabras del recién fallecido, que lamentablemente no conocí, Luis Mose, que dice que es fundamental que los ciudadanos puedan reconocer el funcionamiento de las matemáticas en la sociedad y medir sus efectos, ¿ya? Porque dice, sin esta capacidad se corre el riesgo de entregar todo el poder a los tecnócratas y expertos, que fue efectivamente lo que pasó el mes de octubre del año 2019. Entonces, parece que efectivamente sí hay mucha relación y pareciera, por lo tanto, que es interesante poder discutirla y analizarla, ¿ya? Entonces, aquí surgen muchas preguntas que nos podemos hacer como educadores y educadoras matemáticas y matemáticos que están relacionadas directamente con nuestra profesión, ¿ya? Ahora, en esta charla en particular no vamos a responder todo lo que está allí, pero sí yo quisiera aportar y cooperar a cómo como formadores de futuros ciudadanos, desde la asignatura aportamos a que efectivamente podamos construir una idea mucho más democrática, más transparente de la matemática y su relación con la sociedad. Entonces, para esto, yo lo que quiero comentarles hoy día y en lo que voy a basar después de esta larga introducción, es la relación entre matemática, ciudadanía y democracia para llegar también a la formación de futuros profesores y profesoras, ¿ya? Eh, ya desde hace más de un siglo, Dewey dice que la democracia no puede ser considerada fuera del contexto social, ¿ya? Y por lo tanto, también la escuela tiene que hacerse cargo de elementos que favorezcan la democracia. Eh, Como podemos ver en este ejemplo de Chile, y probablemente podemos ver ejemplos en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras regiones, nos encontramos en tiempos donde derechos que parecían ganados están siendo cuestionados, ¿ya? Y por lo tanto, como sociedad, estamos siendo muy sacudidos por movimientos que postulan ideas contrarias a la democracia, ¿ya? Y esto se está investigando desde hace unos cuantos años, pero que vemos que esto cada día se va reforzando y se va profundizando, ¿ya? Ya pudimos ver que hay relación entre la matemática, la educación matemática y que tiene diferentes ámbitos de acción. Ahora, si uno piensa solo en la educación matemática, ha ido cambiando sus objetivos, ¿ya? Blanco Nieto hace un repaso de estos cambios, desde primero cómo cambia el currículum escolar producto de la Guerra Fría y la carrera espacial, ¿ya? Donde se enseñaba una matemática muy centrada en la aritmética y se espera que ahora los futuros profesionales en la escuela comiencen a adquirir herramientas con mayor especialización en matemáticas, ¿ya? También a finales de los 60, principios de los 70, Europa apuntó también a una diversidad
de utilización de las matemáticas y que se relacionara no solo intramatemática, sino extramatemática, con el arte, la música, y que sirviera también para la aplicación a ciertos problemas sociales, económicos, políticos, ¿ya? Ahora, la comunidad de educadores y educadoras de educación matemática desde los años 90 comenzaron a incluir fuertemente una perspectiva sociocultural, ¿ya? Y desde esta perspectiva se ha podido avanzar a incluir otras miradas desde de la educación matemática, incluyendo una visión sociopolítica, ¿ya? Gutiérrez también hace esta revisión y empieza a ver que se incluyen temas como la equidad, la raza, el género, ¿ya? Que han permitido hacer un giro hacia lo político, ¿ya? Y todo esto lo podemos enmarcar dentro de la educación matemática crítica, que permite dar acceso a estas ideas matemáticas para todos, ¿ya? Que son independientes de la raza, el género u otras categorías sociales que podamos ir creando, ¿ya? Y que tiene consecuencias también al interior del aula, ¿ya? Porque ahora el aula de matemática ya no es solo aprender reglas, sino también permitir y que se fomenten ideas donde se negocien y se presenten nuevas ideas para enseñar la democracia y también una ciudadanía democrática, ¿ya? Ahora, ¿cómo esto permea a la formación de profesores? Uno se pregunta, ¿ya? Ball y Voss en el 2008 dicen que la matemática cumple un rol muy relevante para que los jóvenes, los estudiantes secundarios y primarios puedan participar en una sociedad democrática, pero todo depende de cómo se le enseñe, ¿ya? Por lo tanto, dicen que es muy importante que las clases de matemática tengan herramientas para examinar y analizar en profundidad estas desigualdades que se están produciendo en la sociedad, tanto políticas, económicas, como de otro índole, ¿ya? Y también dan ejemplos de cómo niños y niñas, cuando se les empieza a enseñar en sus primeros años de escolaridad, se enfrentan a situaciones de desacuerdo, lo que les permite y les da oportunidad para aprender del conflicto, ¿ya? Y aprender a valorar perspectivas e ideas diferentes y entender también la visión de otros y otras. Y también indican que para que esto suceda en la clase, somos los docentes, ya el profesorado, quien debe contar con un conocimiento y una práctica para hacer este tipo de matemáticas. Pero probablemente compartirán conmigo que hemos recibido muy poca de esa formación para hacerlo desde matemáticas. Por lo tanto, aquí se abre una nueva posibilidad, más que un problema, yo lo trato de mirar como una posibilidad, que tenemos los formadores y formadoras de futuros profesores de incluir estas ideas, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente la matemática está en un nivel que desconocemos, ¿ya? El ejemplo del polinomio es muy decidor porque tenemos un alto nivel de desarrollo tecnológico, pero no entendemos cuál es la matemática que ha permitido ese desarrollo tecnológico, ¿ya? Sabemos que la matemática es muy importante y que probablemente sin esas herramientas matemáticas no tendríamos la sociedad que tenemos, pero no la entendemos, ¿ya? Y en este caso, en el caso de Chile, los políticos utilizan ya esta idea de la benevolencia matemática para decir, hay un polinomio que calcula esto, no es mi problema, es un problema que no tiene sesgo, sino que hay una bondad en el modelo matemático que te dice que tienes que subir 30 pesos el valor del pasaje, ¿ya? Y esto hace que las matemáticas sean un lenguaje muy poderoso, ¿ya? Y que permita construir nuevas ideas de la realidad. Y por lo tanto la matemática permite que también surjan nuevas formas de organización, ¿ya? Y creo que podemos estar de acuerdo todas y todas que las matemáticas en este caso le dan forma a nuestra sociedad, ¿ya? Y esto trae consecuencias.
Eh, Ahora, ¿cuál es la apuesta? ¿Ya? Que cuando la matemática escolar, una educación matemática incluye la democracia, ¿ya? Podríamos permitir en la sala de clases ciertas discusiones, deliberaciones, ¿ya? Que discutan, analicen, desvelen estos grados de desigualdad, ¿ya? También para permitir el empoderamiento de las personas, para saber cómo se usan y cómo funcionan las matemáticas. Ya no solo nos dicen aquí hay un polinomio que lo calcula. Veamos el polinomio, qué quiere decir ese polinomio, cómo nos impacta el uso de ese polinomio en la cotidianidad, ¿ya? Y hay diversos autores que indican que la educación matemática democrática permitirá aumentar el reconocimiento y el valor de las ideas de los niños, las niñas y los jóvenes, ¿ya? Para crear una comunidad. Y esto va muy de la mano con que ahora parece que las matemáticas también pueden ser políticas, ¿ya? Y Gutiérrez, después de este análisis del giro a lo político de la educación matemática, hace todo un análisis de cómo se han desarrollado las investigaciones en los últimos años en torno a eh, las desigualdades sociales, de género, de raza, ya todos los estudiantes que están minorizados, ya, o los pueblos originarios, las disidencias sexuales, los pobres. Hoy día que está, sobre todo en Chile, tenemos un gran tema de polarización en torno a las personas migrantes, ¿ya? Por lo tanto, pareciera que las matemáticas también tienen una rama que llega hacia lo político y hace un pequeño cuadro donde dice, hay un conocimiento pedagógico para enseñar, hay un conocimiento propio de la matemática, pero también hay un conocimiento político, ¿ya? Que nos hace considerar a las personas, ya no solo a los entes, sino a personas con historias que están dentro de la sociedad y que están en nuestras salas de clase. Ahora, si efectivamente el conocimiento matemático también puede ser un conocimiento político, esto significa que podemos reestructurar la práctica docente, ¿ya? Que podemos también hacer la enseñanza como una herramienta analítica de analizar situaciones, ¿ya? Cómo la matemática influye en nuestra cotidianidad y además nos permite a los profesores y profesoras em, cambiar nuestra forma de ser como profesionales, ¿ya? Notando que la política, ¿ya? También nos presiona de alguna forma y nos hace partícipe de la opresión que viven, ¿ya? Y que surge en estos grupos que están minorizados en la sociedad. Yo lo que quiero mostrarles es un ejemplo, ¿ya? De cómo lo estamos haciendo en algunos cursos de la formación del profesorado en la Universidad de Chile, ¿ya? En particular, yo tengo un curso en el quinto año de la carrera tiene 5 años, la carrera de educación primaria, donde tienen que hacer dos menciones, ¿ya? Pueden hacer una mención en lenguaje, en artes integradas, en ciencias sociales, en ciencias naturales o matemáticas. Y uno de los cursos de la mención de matemática tiene un nombre muy rimbombante, eh, pero que es muy interesante a la vez. El curso se llama Elementos afectivos, sociales y cognitivos para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Em, y que tiene como propósito que estos estudiantes de pedagogía, futuros profesores que ya están en el último semestre de la carrera, se involucren con los principales problemas de la enseñanza de la matemática, ¿ya? Respecto a estos elementos de lo afectivo, lo social y lo cognitivo. Lo primero que les llama la atención a los estudiantes es que la matemática también se relaciona con lo afectivo, ¿ya? Y luego viene lo social,
lo cognitivo lo tienen más o menos asumido, pero lo afectivo y lo social es muy potente, ¿ya? Porque como que no ven esas relaciones, ¿ya? Y aquí estudiamos cómo influyen las creencias con respecto a la enseñanza, con respecto al aprendizaje, cómo influye la relación afectiva entre el profesor, la profesora y los estudiantes, cómo afecta la ansiedad. Entonces trabajamos con varios elementos que son bastante nuevos hoy día en términos de la formación matemática para el futuro profesorado, ¿ya? Y uno de los aspectos en los cuales yo me quiero detener hoy día es que dentro de los propósitos dice que se involucren con los principales problemas de la enseñanza de la matemática respecto a estos elementos. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas de la enseñanza de la matemática? Claramente todo va a depender de la mirada. Y como yo espero ampliar esta mirada, es que eh, mi propuesta dentro del curso es curricularizar el conflicto. Esto lo estamos trabajando con algunos colegas, ¿ya? Ha tenido mucho más éxito claramente en los cursos de ciencias sociales, ¿ya? Pero en matemática estamos empezando a ver algunas buenas estrategias, ¿ya? ¿Cuál es nuestra propuesta? Que el conflicto debe convertirse en un eje de la enseñanza, ¿ya? No obviamos los problemas, sino que tomamos los problemas y los tratamos de trabajar desde el currículo, ¿ya? Para esto, como profesores, es muy necesario que nos demos cuenta de de las desigualdades que se encuentran en la sociedad, ¿ya? Y que también nos podamos, y ahí ocupamos elementos muy desde la afectividad, que empaticemos con lo que le está pasando a nuestros estudiantes, con lo que pasa en los centros educativos, qué es lo que pasa en la sociedad. De esta forma que se implementen estrategias para la participación y la discusión. Y esto es lo primero que pasa en matemática, porque generalmente las ideas asociadas a la enseñanza de la matemática es que se hacen de forma individual y en silencio. Y este es el primer choque con el que se encuentran. Entonces tenemos una sala de clases de matemática que no trabaja individualmente, sino grupalmente, y además podemos disentir, ¿ya? Por lo tanto, podemos discutir y plantear alternativas a las problemáticas que se abordan. Ya no llegamos a esa idea de que resolver el problema, ¿ya? Es llegar a una solución y a una única solución, sino que ahora podemos incluso dejar abiertos los problemas y entender que aportamos a esa solución y que a veces los problemas no necesariamente tienen solución. Por eso son problemas, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos hacer esta curricularización del conflicto? Tenemos ciertas etapas que estamos implementando, ¿ya? Primero es la contextualización, es decir, poder leer la realidad y articularlo con el currículum nacional, que nosotros tenemos un currículum muy fuerte, no por eso no podemos modificarlo, pero sí podemos hacer ciertas lecturas de ese currículum, ¿ya? Para desde allí problematizar la enseñanza. Y eso significa tomar decisiones con respecto a lo que yo voy a enseñar, por qué lo voy a enseñar y cómo además eso es significativo, es importante, es relevante para los niños, las niñas y los jóvenes, ¿ya? Luego de eso seleccionamos cierto conocimiento, ¿ya? ¿Qué contenido matemático, qué eje de números, de álgebra, de datos, de probabilidad, de geometría, de medición es relevante para esa problematización de la enseñanza? Y luego diseñamos, ¿ya? Esas prácticas para la enseñanza y el aprendizaje del conflicto. Ahora, cuando uno habla de la contextualización, es muy relevante hacer un análisis crítico del currículo, ¿ya? Y eso cómo lo cruzamos con el contexto donde se va a desarrollar la enseñanza, ¿ya? Con el propósito de identificar conflictos muy locales, muy puntuales, conflictos de la sala de clases o conflictos de un grupo de estudiantes con otro grupo de estudiantes o de los estudiantes con el centro o con su propia comunidad. Cuando hablamos de la problematización,
queremos construir un dilema, una pregunta que tenga como un eje este conflicto, ¿ya? Y que relacione los conocimientos curriculares con los contextuales. Por lo tanto, esperamos que esta problematización de la enseñanza, ¿ya?, sea el foco sobre el que se construye y se desarrolla una secuencia, ¿ya? O sea, queremos utilizar lo que pasa socialmente, queremos utilizar el currículum porque son las cosas que tenemos que hacer los profesores y profesoras, y desde ahí construir aprendizajes a partir de una secuencia que vamos a diseñar previamente, ¿ya? Son las instrucciones, ¿ya?, que yo les entrego a mi estudiante en particular, ¿ya?, que tienen que elegir uno A del currículum, uno A un objetivo de aprendizaje, determinar el contexto, ¿ya?, realizar una secuencia de clases, ¿ya?, y realizar un diseño mucho más detallado y argumentar estas decisiones que se toman en la escuela. Y ahora lo que quiero mostrarles es algunos productos de futuras profesoras de educación primaria de matemáticas con respecto a esta tarea que se les entrega en el curso, ¿ya? Eh, sí, sí, y es una reflexión que también aparece a continuación cuando piensan la matemática de sus ideas iniciales, de estas ideas de las creencias, ¿ya? Aquí hay un cambio claramente de las creencias porque ya los propósitos de la enseñanza son diferentes. Por ejemplo, en la propuesta de algunas estudiantes dice contribuir al rompimiento de barreras sociales y culturales mediante un enfoque crítico, ¿ya?, que permita a los estudiantes visibilizar y cuestionar prejuicios asociados al género. En este caso, la propuesta era que se dieran cuenta que no porque eran niñas iban a saber menos matemática que los niños, ¿ya? Algo que en Chile hay una brecha muy grande entre los resultados de niños y niñas o de hombres y mujeres en torno a matemáticas, ¿ya? ¿Por qué quieren hacer esto? Para empoderar a los estudiantes, sobre todo a las niñas, dice en esta estudiante, donde puedan desarrollar tanto habilidades cognitivas como sociales, ¿ya? Y busca transformar las barreras de género mediante instancias de aprendizaje colaborativo para la discusión y deliberación, ¿ya? Otro ejemplo de otro grupo que hizo este trabajo dice, em, cambiar de este rol pasivo de hacer a un docente activo, ¿ya? Y esto lleva a una característica de la enseñanza que dice podría afectar el desarrollo y progreso de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales matemáticos para desenvolverse, ¿ya? Y por tanto, dice, participar democráticamente en la sociedad. Empiezan a hacer los links, ya las relaciones, las conexiones entre la matemática que van a enseñar y las consecuencias que van a tener para sus estudiantes dentro de la sociedad, ¿ya? También quieren cambiar esta idea del fracaso, la falta de confianza y las creencias, ¿ya?, acerca de la matemática que dicen que son cuestiones que son profundamente interconectadas, ¿ya? Y que están en la sala de clases, ¿ya? Y que creen, este grupo en particular, que perpetúa la desigualdad y limita el acceso a una educación de calidad en la sociedad. O sea, hacen además análisis muy profundo de las consecuencias de enseñar una matemática que sea solo, en este caso, directiva, ¿ya? Ellos ven la necesidad de romper con un enfoque tradicional de la enseñanza, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto está alejado de los intereses de los estudiantes, ¿ya? También este grupo habla del tema del género, ¿ya? Porque espera que las niñas del género femenino, dice, perciban las matemáticas como una fuente de empoderamiento, ¿ya? En un campo que históricamente ha sido dominado por hombres, ¿ya? Por lo tanto, incluye la reflexión de las mujeres matemáticas y efectivamente en el diseño de clases se muestra cómo mujeres también han contribuido al desarrollo de la matemática, ¿ya? Además, en este caso, la inclusión del conflicto dice que es una oportunidad para enriquecer el aprendizaje, ¿ya? Eh, pero aquí hay una reflexión, ¿ya? Y no quise dejar de mostrársela,
que ellas consideran que tienen una dificultad, ¿ya? De plantear situaciones reales, de problematizar la matemática en acción, ¿ya? Y esto yo lo conversaba nuevamente con las estudiantes cuando me lo entregaron, decía, es que no la hemos visto antes. Esta es la primera vez en un curso de quinto año de la carrera, del 10º semestre, cuando están a punto de salir, primera vez dice que estamos pensando que la matemática puede contribuir a esto. Antes no lo habíamos pensado. ¿Ya? Y eso hace que también como formadores digamos qué matemáticas les enseñamos y cómo les hacemos y les damos herramientas para que puedan enseñar otro tipo de matemáticas, ¿ya? Aquí hay ejemplos de diseños de clase. Por ejemplo, aquí partieron en un colegio en particular que había muchos accidentes y empezaron a trabajar con los datos, ¿ya? ¿Qué tipos de accidentes dónde se localizaban estos accidentes en el colegio, ¿ya? Eh, en este, por ejemplo, habla de cómo aumenta el valor de la electricidad que se paga mensualmente en algunas familias, ¿ya? Entonces, también hemos tenido muchas complicaciones en Chile, en particular cómo va subiendo rápidamente el valor de la electricidad y cómo dependemos también de ello, ¿ya? Ahora, en síntesis de todo esto, ¿ya? Lo que queremos hacer es trabajar el conflicto en la escuela, ¿ya? Y que podamos tener formas alternativas de manejar el conflicto, ¿ya? No evitándolo, sino actuando desde la contención y la seguridad, ¿ya? Más desde el diálogo, ¿ya? Más que entender el conflicto como una anomalía o una cuestión individual, como algo más social, ¿ya? Entendemos también que la educación es un medio para enfrentar la crisis de la democracia, ¿ya? Y pensar en una educación que permita construir una experiencia democrática en la sala de clase, ¿ya? Y tratar de respondernos de qué manera podemos vivir juntos de manera justa, ¿ya? Aquí hay una sociedad, no sé si han visto algunas series que hablan de algunas sociedades medias distópicas, pero pareciera que no están tan alejadas de lo que pasa hoy día en la realidad. Ahora, también apelamos a esto, una pedagogía constructiva del conflicto, ¿ya? Donde esté la educación democrática explícita en los conflictos y que uno tome posición frente a ellos, ¿ya? Lo cual es difícil, porque generalmente no nos enseñan a trabajar el conflicto, sino a evitarlo, ¿ya? Y lo que en definitiva buscamos es que haya una paz democrática para no estar de acuerdo, ¿ya? Y que podamos aprender a no estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no, nos vemos en estos conflictos y como les mostraba desde el inicio, en Chile permanentemente estamos en conflictos sociales y que lamentablemente han desbordado y se han transformado en momentos muy violentos, ¿ya? Entonces, queremos disenso, entender el conflicto, pero además que sea en una paz democrática, ¿ya? Em, para esto, y voy a seguir avanzando en honor al tiempo, ¿ya? Em, ¿Cómo podemos educar matemáticamente? ¿Ya? Aquí hay una propuesta que hacemos con algunos colegas, ¿ya? Primero, la agencia docente y la reflexión de la práctica, ¿ya? No es nueva, no es novedoso, John ya lo dijo en los años 90, pero es necesario seguir reflexionando con y desde la práctica, ¿ya? ¿Para qué? ¿Ya? Para que entendamos también que la matemática tiene un rol social y político, ¿ya? Cómo nuestra práctica también puede ayudar a desvelar este manto de neutralidad que por muchos años ha persistido en la enseñanza escolar, ¿ya? La segunda idea es que el conocimiento matemático debe ser un saber que sea socialmente relevante y controversial, en el sentido de que no hay únicas soluciones, sino que todos podemos contribuir a esas soluciones, ¿ya? Eh, que los problemas son muy complejos, ¿ya? Y que no necesariamente tenemos que solucionar el problema, sino que podemos aportar con tareas muchas más pequeñas, ¿ya? Que aporten, valga la redundancia, a
comprender y a trabajar con otras y otras, ¿ya? Y de esta forma también trabajamos características propias del pensamiento matemático, como la indagación, la contrastación de ideas, ¿ya? Para el desarrollo de un pensamiento crítico, es decir, habilidades de orden superior, ¿ya? Una tercera idea es que la clase de matemática debe ampliarse para comprenderse como un espacio de deliberación y de resolución de ciertos conflictos, ¿ya? La matemática no es aséptica, no es apolítica, sino que también repercute en temas sociales y políticos y ojalá podamos también aportar a herramientas pacíficas para la resolución de conflictos, ¿ya? Eh, para, como dicen algunos autores, empoderar para actuar en y sobre el mundo. Y para terminar, eh, estas ideas que están aquí no son originales, no son nuevas, ya, pero sí nos ha permitido pensar en la educación matemática como parte de un cambio político social, ya. Y también como educadoras, educadores y futuros educadores y educadoras matemáticos, hacernos conscientes de los usos de la matemática, eh, tanto en la escuela como en la sociedad, y cómo podríamos aportar a rehacer y mejorar nuestras realidades, nuestra vida social y personal. Bueno, fue una extensa charla y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, profesora Alicia. Aprovecho para recordarles, ahorita que la profesora estaba mostrando las referencias, que ya tenemos la presentación de la profesora tanto en la página como en el repositorio. Entonces, durante la presentación vieron el enlace que la profesora mencionaba para ver el modelo, también las referencias, pueden ingresar directamente desde la presentación de la página web. Listo. Entonces abrimos oficialmente el espacio de preguntas. Quien tenga alguna duda puede escribirlo en la parte de los comentarios. Ya tenemos un par de preguntitas, pero mientras acumulamos otro par para que sea de pronto más dinámico, quería preguntarle, profesora Alicia, si tenía de pronto algo que le gustaría contarnos. Bueno, como les decía, esta propuesta está desde ahora desde un proyecto ya que empiezo a trabajar este año, que está aquí abajito en chiquitito, ya que se llama Educación Matemática y Educación Democrática, ideas de docente y prácticas de la enseñanza. Eh, vamos a empezar a generar mucha más información, qué es lo que está pasando en las escuelas. Este proyecto busca describir y conocer qué pasa en las clases de matemática en el nivel secundario. Nosotros en Chile el año 2019 tuvimos un ajuste curricular en tercero y cuarto medio que da mucha más pauta para que efectivamente se puedan incluir temas sociales, políticos, económicos en la ciencia de la matemática y ver si eso efectivamente ya está permeado a los profesores o cuáles son las dificultades que tienen los profesores y profesoras para poder incluir estas ideas en sus clases. Entonces, pronto este proyecto comienza y vamos a tener mucha información al respecto de qué está pasando en la sala de clase. Muchas gracias, profesora. Jairo tiene un par de preguntitas que me imagino que son para contextualizar un poquito cómo es la formación de profesores en Chile y es cómo se articula el currículo escolar en el currículo universitario de la formación de los futuros profesores de matemáticas. Bueno, es una súper buena pregunta porque de hecho en Chile nuestras carreras de pedagogía tienen que estar acreditadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que pasar por procesos de autoevaluación periódicos para poder tener fondos para poder existir. ¿Ya? En el caso de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Chile, yo estoy a cargo de este proceso de autoevaluación y que nos va a llevar a un proceso de innovación. Para la autoevaluación nosotros tenemos que estar alineados, y así lo dice la ley, ya con los estándares de la formación inicial. ¿Ya? Como pueden escuchar, tenemos muchos reglamentos, ¿ya? A los cuales tenemos que cumplir y los estándares de la formación inicial piden también que estemos muy actualizados tanto en la enseñanza, como vamos a incluir temas socioemocionales, ¿ya? Cómo trabajamos la inclusión
Entonces, esta idea del currículum necesitamos articular, ¿ya? Está dentro de lo que se nos exige, articular tanto lo que hacemos en la universidad como lo que se hace en la escuela, ¿ya? Y para eso también tenemos un proceso de prácticas del futuro profesorado que tiene que estar muy alineado, ¿ya? Em, con la escuela, pero además hay procesos que son, que van desde momentos muy pequeños de prácticas que tienen que ser acompañados desde la universidad hasta periodos de inmersión mucho más extensos, ¿ya? Entonces, como están relacionados directamente con la práctica, en el caso de nuestra carrera desde segundo año, necesitamos que la carrera esté alineada con el currículum escolar, porque si no, la práctica no va a tener mucho sentido, ¿ya? Y eso también es parte de lo que nos piden las acreditaciones, y cada universidad ve un poco la brecha entre lo que hacemos en la universidad y la escuela, pero tratamos de ir alineándonos y además, llevarles propuestas a la escuela. Por ejemplo, esto que les mostré aquí de las futuras profesoras, ellas estaban en práctica en la escuela, tenían que implementar clases de matemática y ya miraban sus implementaciones de matemática con otras perspectivas, ¿ya? Entonces, esa articulación, si bien se hace en el papel, nosotros tratamos de vivirla a través de las prácticas. De No sé si acuerdo. eso trata de responder un poco la pregunta de Jairo. Gracias, profesora Alicia. Hablando de esta implementación, tenemos una pregunta desde nuestras redes que es, ¿cómo diseñar tareas de matemáticas que impliquen la reflexión democrática? Bueno, aquí es donde estamos en construcción en esto, y hemos tratado de incluso de los problemas más básicos, más simples, ¿ya? Darles una segunda o tercera mirada, ¿ya? Estoy pensando en una actividad que estuvimos realizando hace muy poco con respecto a la enseñanza de las fracciones, ¿ya? Yo hago un curso también en tercer año donde empezamos a trabajar con los sistemas numéricos, ¿ya? Y empezamos a trabajar con fracciones y claro, uno puede trabajar ciertas interpretaciones de las fracciones, parte de todo, reparto equitativo, operador, la fracción como medida, pero podemos trabajarla con problemas que no sean relevantes, pero problemas donde se utilizan las fracciones, ¿ya? Entonces empezamos a ver ciertas situaciones donde empezaban a compartir por qué era tan importante que fuese dividido en partes iguales, ¿ya? Y hablar del tema de la equidad, ¿ya? Entonces, cómo efectivamente podíamos ser equitativos en repartir una cantidad con otros para que no hubiese desigualdad. O después hablábamos de razones, ¿ya? Y veíamos que algunos a lo mejor necesitaban más o menos de lo que se estaba repartiendo. Entonces también veíamos que los conceptos no son asépticos, ¿ya? Uno puede hacerlo aséptico en el sentido de que uno puede enseñar una matemática que no incluye ninguno de estos problemas, pero cuando lo pensamos socialmente, ¿ya? ¿Cómo hacemos para que efectivamente eso sea igualitario? ¿Por qué a veces es importante que sea igualitario y por qué a veces no necesariamente tiene que ser así? ¿Cómo grupos minorizados con dificultades también necesitan más apoyo? Y ahí surge la idea de los factores, ¿ya? ¿Por qué algunos tienen un factor más ponderado que otros? ¿Ya? O sea, tratamos de que no sean cosas ajenas a lo que tienen que enseñar, pero darle esa vuelta, esa mirada, no es tan fácil, ¿ya? Porque no hemos sido formados en eso y generalmente no tenemos problemas construidos, ¿ya? Previamente desde esa perspectiva. Muchísimas gracias, profesora Alicia. José nos dice, ¿cómo está articulada la currícula académica de la matemática con la parte democrática? ¿Y cuáles han sido algunos resultados en sus egresados? Bueno, esto es muy nuevo. Como les comentaba, esto lo estamos trabajando recién hace un par de años, ¿ya? Lo habíamos pensado en nuestra propia práctica, pero luego dijimos, esto también tiene que ir
hacia los futuros profesores y profesoras. Em, ha resultado bastante interesante, como les decía, en otras áreas, porque esto no solo lo estamos tratando de hacer desde matemática, el social ha sido mucho más directo, no digo más fácil, ¿ya? Pero ha sido mucho más directo tratar de aplicarlo porque los profesores y profesoras tienen más sensibilidad frente a los temas sociales, ¿ya? Eh, por su propia formación que como lo hemos tenido nosotros en matemáticas. Pero como les comentaba, esta carrera, la pedagogía en matemática, en educación básica, tiene menciones. Y hemos tenido la particularidad de que han elegido la mención de sociales y algunos han elegido la mención de matemáticas. Y ahí en esos casos es mucho más directa la relación que hacen con, lo que yo puedo mirar desde sociales, desde, no sé, la discriminación desde la no discriminación a la inclusión de grupos minoritarios, de mujeres, desde el género. También lo puedo hacer desde matemática. Allí es donde hemos estado trabajando. Seguimos con el mismo currículum de siempre, ¿ya? Son nuestros enfoques los que han ido cambiando y los que ahora se amplían y dan posibilidad de incluir otras ideas y otras formas de enseñar y que ellos también tengan otras herramientas para enseñarlo en la escuela. Muchísimas gracias, profesora. Marta dice, ¿cómo podemos diseñar experiencias de aprendizaje participativas y contextualizadas que, además de fortalecer el pensamiento lógico matemático, fomenten en los estudiantes que muestren un poco de interés en el sentido de pertenencia, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones responsables como base de una cultura democrática en el aula? Bueno, Marta, muy difícil hacer todo eso en clases de matemáticas, ¿ya? Muchas veces estamos muy presionados por el currículum y por eso nuestra propuesta es utilizar el currículum, ¿ya? Releer el currículum para enseñar. También estamos muy tensionados, no sé si en otras partes de Latinoamérica o algunas personas que estén conectadas, por las pruebas estandarizadas. Nosotros tenemos muchas pruebas estandarizadas ya en cuarto de primaria, en sexto de primaria, en octavo de primaria, en segundo año de secundaria. Tenemos pruebas todos los años, ¿ya? Entonces también estamos muy presionados con eso. Y por eso queremos trabajar el currículum, ¿ya? Cómo releer el currículum. Y a partir de cómo releer el currículum, poder hacer estas propuestas. Eh, en matemática a veces, como digo, es complejo y la idea es poder llegar a construir algunas baterías de ejemplos, de situaciones, pero para eso es que nace también este proyecto, ver qué estamos haciendo los profesores. O sea, yo no tengo las respuestas, ¿ya? Y en ese sentido soy muy respetuosa de lo que hacen los profesores y las profesoras en la sala de clase. Yo creo que son unos verdaderos héroes cuando están allí con la cantidad de estudiantes, con todas las problemáticas que tienen y además tratar de enseñar algo más, ¿ya? Algo diferente, algo que les aporte significativamente. Entonces, por eso lo que yo espero es encontrar eh, ejemplos de cómo lo están haciendo los profesores hoy día en la escuela. Y a partir de eso, ir construyendo otras formas en concordancia con lo que pasa en la escuela. No decirle al profe cómo tiene que hacerlo, sino que yo creo que los profesores ya lo hacemos, ¿ya? Los profesores en la escuela ya hacen estas cosas muchas veces de forma desconectada, aislada, probablemente sin mucha teoría, porque tiene que ver con cómo queremos que la matemática sirva en esto. Y esto también lo digo porque en otro proyecto donde estuvimos entrevistando a profesores y profesoras de distintas asignaturas, incluyendo profesores de matemáticas, después del estallido social, ¿ya? Ellos veían que era necesario trabajar estos temas, ¿ya? O sea, yo creo que estos temas ya están en el aula. Lo que hay que hacer ahora es sistematizar esa información y construirla para que más profesores y profesoras lo incluyan en sus clases. Yo creo que está, ¿ya? Pero hay que relevarlo. Y yo creo que uno de
de las potencialidades de la investigación y que efectivamente podamos visibilizar lo que se hace en el interior. No solo decir lo que se tiene que hacer, sino mostrar lo que ya se hace. Muchas gracias. Jorge dice, mi pregunta específica es acerca de la equidad aplicada desde las matemáticas. ¿Cómo la aplican y si hay alguna vulnerabilidad a los currículos establecidos por el Ministerio de Educación? ¿Genera esto algún debate sobre los diferentes aspectos, como lo que mencionó respecto a estar alineados a la ley, para generar una propuesta que lleve a un cambio en la forma de enseñar y más alineada a la realidad? Bueno, aquí tratamos de alinearnos directamente con la política pública, ¿ya? De que efectivamente la política pública sea una aliada para esta implementación. Eh, Nosotros en Chile tenemos una ley de formación ciudadana, ¿ya? Que se fue perfeccionando y que dice que en todas las asignaturas, desde los niveles más básicos, desde la escuela hasta la enseñanza secundaria, tiene que enseñarse una formación ciudadana que esté en las asignaturas, ¿ya? Y para eso, cada escuela, cada centro debe crear un plan de formación ciudadana. Entonces tratamos de no desalinearnos de la política y aprovecharnos un poco de esa idea de la política. También el currículum nacional busca formar ciudadanos críticos, ya que entiendan el contexto. Hoy día incluso aparece dentro de los propósitos la ciudadanía digital, ya. Por lo tanto, ahí, en ese sentido, nuestro currículum es bastante amplio y nos da posibilidades, ya. Entonces, no nos desalineamos de eso y por eso también insisto en esta idea de utilizar el currículum, no trabajar fuera del currículum, porque a veces está la tentación de hacer algo diferente, pero cuando tratamos de hacer algo muy diferente, no podemos responder a las exigencias que tenemos los profesores, que tenemos exigencias constantemente. En Chile, además de las pruebas estandarizadas, los estudiantes, los profesores y profesoras que trabajan en colegios que reciben recursos del Estado, que son públicos, un poco público entre comillas, en realidad de unos sistemas locales de educación, y los particulares que reciben subvención del Estado, ya tienen que evaluarse los profesores, ya tienen una, de hecho se llama evaluación docente, que tienen que hacerla cada 2, 3 años y los colocan en un escalafón. Entonces tampoco podemos alejarnos mucho de lo que tiene que hacer el profesor, porque si no le damos una tarea extra, y la verdad es que no queremos que esto sea una tarea extra, sino que sea parte de lo que hacemos cotidianamente, que pueda dialogar con las exigencias de la escuela, que dialogue con las exigencias del currículum, que dialogue incluso con las exigencias profesionales que tienen los profesores y profesoras. Entonces, no una tarea extra, sino una forma diferente de hacer las tareas. Muchísimas gracias, profesora Alicia. Lamentablemente ya se nos acabó nuestro tiempo de espacio de preguntas, pero ya aún hay otras preguntas y comentarios de personas. Hay, de hecho, muchos comentarios de felicitación. Creo que ha sido una charla muy motivadora a la reflexión y creo que el tema es muy chévere porque incluso está hablándolo desde el contexto de Chile, es un contexto con el que podemos sentirnos identificados prácticamente todos en Latinoamérica, incluso más. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Quiero invitarla, por favor, a colocar su correo en el chat, por si de pronto alguna persona quiere conocer un poco más del proyecto, quiere hablar de pronto con usted sobre el tema, incluso de pronto quiera comentarle cómo lo hace en su propio aula de clases y eso sería muy chévere compartir ese tipo de experiencias. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, Eh, ahí agregué mi correo, también me pueden buscar en las redes sociales. Yo trato de responder los correos. Estamos haciendo un grupo que también lo vamos a empezar a abrir ya de cómo efectivamente, cómo encontrar estas herramientas, qué actividades puedo hacer a partir de lo que hacen los profesores, ya que se llama Pedagogías Constructivas para una Paz Democrática, y también vamos a tener mucha información en torno a esto. Así que quien esté interesado puede buscar, puede escribir y siempre muy dispuesta a poder
cooperar y que podamos mantener un diálogo. Así que muchas gracias. Luego reitero mi agradecimiento a la universidad y a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias, profesora. Hoy tuvimos una muy buena asistencia. Hoy sábado nos alegra mucho saber que incluso en un día de a veces de descanso podemos seguir aprendiendo juntos y reflexionando sobre nuestra práctica docente. No sé si le gustaría agregar algo, profesor Pedro. Sí, gracias, Mariana. Primero, quiero agradecer a Mariana por la organización y la gestión de esta reunión. Obviamente a la profesora Alicia. Hemos aprendido muchísimo de una cuestión que en todos nuestros países latinoamericanos es muy importante, como es todo lo que tiene que ver con la democracia, que se está moviendo mucho de muchas maneras y que nos haga conscientes de que nosotros como profesores que enseñamos matemáticas tenemos una responsabilidad y podemos hacer cosas para que nuestros estudiantes usen y aprovechen las matemáticas para desarrollar estas ideas democráticas. Así que muchas gracias, profesora Alicia. Muchas gracias a todos los colegas que en gran número nos acompañaron hoy, muy seguramente muchos en pijama para pensar en la democracia. Entonces los estamos aquí como de nuevo aprendiendo todos juntos. Muchas gracias, Mariana, y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, profesora Alicia. Me gustaría robarme un momentico la pantalla para mostrar dónde pueden encontrar su presentación. Entonces, en este momento estoy compartiendo en el chat del grupo un enlace y voy a robarme un poquito la pantalla para mostrarles a dónde lleva este enlace. Entonces, el enlace que les acabo de compartir les lleva a nuestra página web de UD. En esta página web pueden encontrar información sobre nuestros posgrados, cursos sobre la comunidad, entre otras cosas. Y sobre todo pueden encontrar información de nuestros recursos. Tenemos muchos recursos gratuitos para todos ustedes. Uno de estos es las reuniones virtuales, que es el recurso que tenemos el día de hoy. Si entran en este enlace, encontrarán el acceso permanente a esta sala. Siempre es el mismo enlace para todas las reuniones. Entonces, si de pronto se les perdió el correo, el mensaje donde estaba el enlace, siempre podrán encontrarlo aquí. El cronograma de nuestras charlas del año. La posibilidad de pronto de mandar una propuesta para realizar nuestras reuniones de comunicaciones de los martes. Y tenemos también información sobre las reuniones que hemos realizado históricamente. Esta es una conferencia de experto invitado. Entonces, si oprimen aquí en ver más sobre conferencias de expertos, encontrarán en orden cronológico todas las reuniones que hemos realizado, pues de manera histórica. La última es, por supuesto, la profesora Alicia del día de hoy. Aquí encontrarán el resumen de la charla, el perfil y también a partir del día lunes encontrarán un botoncito que dice video. Ahí podrán acceder tanto al video de la presentación como a la parte de preguntas por si de pronto quieren volver a escuchar las reflexiones de la profesora Alicia. Y aquí encontrarán también el enlace a transparencias. Esto los llevará a nuestro repositorio FUNES, que recuerden que es un repositorio con más de 30.000 documentos de educación matemática de acceso abierto, con la presentación del día de hoy y a partir del día de lunes también con el video de la sesión. Y como nosotros etiquetamos en nuestras presentaciones, podrán también encontrar sugerencias del repositorio de otras cosas que pueden interesarles. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por asistir. Los invito fuertemente también a la presentación de nuestro próximo martes, en las que hablaremos un poquito de matemáticas y ajedrez. Lo pueden encontrar de nuevo aquí en el cronograma de reuniones virtuales. Entonces recuerden que esa es una de un profesor que nos hablará un poquito de su experiencia en el aula. Entonces, muy invitados, no se lo pierdan. Y ya, muchísimas gracias por acompañarnos hoy sábado. Muchas gracias por sus comentarios. De nuevo, muchísimas gracias, profesora Alicia, y a todos los que se conectan. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Que Hasta estén muy bien. luego. Hasta luego. Feliz fin de semana. Chao.